si alguien de repente quisiera tener acceso en alguna de ellas, pues podríamos nosotros también ayudarles, que bueno, sería una de las opciones para poder acceder. Realmente ya no hay tantas restricciones para mandar sangre de México a Estados Unidos. Antes sí, ahora sinceramente no. Ya esperemos que Trump no vuelva a ser una de las suyas para poder poner muchos bloqueos como antes había, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Primero es cómo decidimos qué perfil es el que vamos a ver. Básicamente, nosotros siempre vamos a iniciar con un tamizaje básico de toda consulta. El tamizaje básico de toda consulta es que nosotros les tomamos heces, un parcial de orina y un básico de sangre. ¿Por qué esto? Porque realmente lo que nosotros vamos a querer es verificar si es que existen algunas alteraciones que me enfoquen a que si existe algo anormal y de esta manera poder, definir qué es lo que yo voy a hacer, sobre todo en los procesos hepáticos. Si tienes un paciente con un proceso, por ejemplo, convulsivo, directamente es el pánico convulsivo, ¿no? O sea, es de problemas. Pero si es un paciente que viene con anorexia, si es un paciente que viene con una hipotricosis, o como que crónicamente viene con una dinamia y una sarcopenia asociada a la dinamia, bueno, ese tipo de pacientes en donde tú le haces una exploración física y realmente no encuentras nada, dices, bueno, o sea, yo lo veo que sí está mal, pero no tiene fiebre, no tiene dolor, no encuentro por qué no come. Y en vez de enfocarnos en mandarle desparasitantes multivitamínicos, pues mejor nos enfocamos a ver qué hay detrás de, porque seguramente ya vienen con la historia de que le dieron desparasitantes multivitamínicos y un rol de doxiciclina por si eran algún hemoinvasor, ¿no? Pero si esos pacientes no mejoraron, bueno, pues vamos a hacer una pausa y vamos a ver qué es lo que podemos observar en ellos. Entonces, en las heces, lo que nosotros hacemos un nefrológico. ¿Se han dado cuenta que no basta con el hecho de hacer un frotis fecal húmedo? ¿Sí? No basta. O sea, el hecho de agarrar las heces, colocarlas sobre el porta, una gotita de azul de crecido, bueno, una gotita de solución salina o de Lugol, y ver al microscopio, eso no necesariamente va a dar como resultado que podamos ahí observar el parásito. De hecho, hay estudios que indican que va de un 15 a un 30% de posibilidad de encontrar con el frotis fecal húmedo o copro directo, también llamado, si es que llega a tener ese paciente una infestación. Es decir, si lo encuentras, qué suave. Si no encuentras, pues qué bueno, porque te da la oportunidad de hacer más pruebas. Y no solamente es el mandar pruebas, eso está mal, creo yo. El mandar a hacer una prueba por otra prueba y otra prueba para ver qué sale, si no es enfocarnos. ¿Qué ventaja tiene un frotis fecal húmedo o copro directo? La ventaja es que es la única manera en la cual tú puedes detectar el pentatricomonas. ¿Sí? Solamente puedes detectar pentatricomonas mediante esa observación, que es muy parecida a la giardia cuando está en forma de trofocitos, se están moviendo. De hecho, muchas veces se confunde y la llaman giardia resistente. Si tú encuentras constantemente giardias, estás viendo, a pesar del tratamiento para giardia, pues pentatricomona, no es giardia, no es resistente al febendazol ni al metronidazol. ¿Sí me explico? Muchas veces la infestación viene combinada. ¿Y por qué te platico esto? Porque esos pacientes con diarrea crónica o diarreas intermitentes, ahorita bien, pastoso. Viene una semana, pastoso. Le das metronidazol, con madres. Le quitas el metronidazol, pastoso y aguado. Esos pacientes pueden ser hepatópatas o pueden ser nefrópatas asociados a protozoarios. ¿Sí me explico? Siempre que el paciente responda al metronidazol, ten en cuenta, tiene tres sopas: o es hígado, o es
infestación por protozoarios o es una enfermedad infiltrativa de tipo inflamatorio en el intestino. Porque generalmente habrá una respuesta por el proceso inmunosupresor que tiene de una manera endógena el metronidazol. Entonces no necesariamente es giardia. Yo te incito a que no hagas ese tipo de diagnóstico solamente por la respuesta terapéutica, porque a veces podemos caer en errores. ¿Sí me van siguiendo hasta aquí? Entonces es ahí donde se va abriendo la pauta para poder nosotros acceder a esos pacientes hepatópatas. Obviamente, si es un paciente que viene con ictericia, es una de las opciones, ¿no? Que sea un paciente hepatópata, además que tenga hemoparásitos, que tenga un proceso de hiperestrenismo, y que todo eso me va a dar un proceso de ictericia con una anemia regenerativa. No necesariamente es una hepatopatía. ¿Me explico? Entonces, por eso es importante hacer heces con respecto al frotis fecal húmedo. ¿Qué más? Si nosotros tenemos un paciente que presenta esa diarrea cíclica y que en el coprológico, en México le llamábamos coproparasitoscópico a la exploración de heces para buscar mediante la escopeo, la observación, parásitos. Coproparasitoscópico. ¿Sí? Coprológico a el estudio donde mezclas con azul de crecil brillante, Lugol y Sudán 3, las heces, para ver de manera macroscópica, y en el Sudán 3 microscópica, si es que hay una reactividad en el Lugol a azúcares, que me diría que es páncreas, o infiltración en el intestino, grasas con el Sudán 3, que me diría que es alteraciones en el flujo biliar, una insuficiencia hepática, ¿sí? O infiltración entérica, y me estaría limitando por lo tanto la absorción de grasas. Y bueno, el azul de crecil brillante para verificar es que existen grupos de células las cuales previamente se le pide al propietario que le dé carne semicocida para luego poder observar si es que hay grupos de células en ese intestino grueso o en las heces, ¿no? Porque eso se llamaría quereatorrea. Y eso nada tendría que ver con el hígado o el riñón. Pero cuando menos la amiloidorrea, pero la esteatorrea, esa sí me estaría evocando que puede ser un proceso hepático, sobre todo de flujo biliar. No sé si me estoy dando a entender con esto. Entonces, por eso es que es importante que observemos las heces. O sea, estos son marcadores generales que, ojo, no son específicos, ojo, no son patognomónicos, pero sí te van a dar una idea para que puedas hacer la introducción hacia ella. Y con respecto al básico de sangre, lo que nosotros tratamos de buscar son alteraciones en la morfología. Ay, güey, ¿le puedes poner ahí silencio? Es que esta era desde un diplomado, entonces están grabadas. ¿Te ayudo? Mira, está aquí. Ya. Gracias. Bueno, entonces en la citometría hemática o creo que se salió, que no me da para adelantar. ¿Ya veo? Ya. Y bueno, dentro de esas pruebas tenemos en la sangre, pues sería la citometría hemática y una pequeña prueba de coagulación que ya hemos hablado del frotis de la coagulación en tubo, que no la vamos a repetir porque eso ya es aburrido. Pero lo que sí vamos a encontrar en procesos, por ejemplo, hepáticos, es un leucograma inflamatorio, una trombocitopenia moderada y una anemia de leve a moderada. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Lo que nosotros tenemos es que el proceso es muy parecido a la clásica Ehrlichia, ¿sí? Y es un proceso hepático. Entonces creo que esto vale la pena que lo tengan ustedes en cuenta. Alguien de los que han estado en las pláticas que hemos dado de hemato, levantando la mano, nos puede decir cuál sería la característica del leucograma inflamatorio. Le voy a regalar una boleta de estos para el viaje de Dubái. A lo mejor es la de la suerte. ¿Quién? ¿Usted está levantando la mano o no? ¿Sí? ¿Cómo?
neutrófilos en banda, o sea, una desviación en la izquierda. Acuérdate, un proceso inflamatorio agudo siempre debe tenerlo. ¿Sí? ¿Se lo puedes pasar, doctora, por favor? Gracias. Entonces, estos son patrones que yo les pido que los tengan muy bien en la cabeza, porque te va a facilitar el acercamiento. Recuerda que todas estas pruebas, prácticamente ninguna de ellas te va a dar procesos patognomónicos que te diga está la enfermedad, a menos que encuentres, por ejemplo, una rebesia, ¿no? Ahí sí, pero incluso lo que puede parecer mórulas, puede ser que no sea una mórula, o sea, no es algo específico. Es ahí donde creo que tenemos que empezar eso a considerarlo para evitar tener sesgos. Dentro de las cosas que te pueden decir que puede encontrar en la sangre el patólogo clínico o que tú lo veas, serían los acantocitos. Los acantocitos te van a decir que puede haber, o sea, dentro de las posibilidades por las cuales se produce, puede haber un proceso del metabolismo de los lípidos. Luego tendríamos los codocitos. Hablando de situaciones hepáticas, sería cuando tú encuentras estos target cell o células en diana o codocitos, tienen varios sinónimos y yo creo que ese es el gran problema que tiene a veces la hematología, que llama de la misma forma diferentes cosas. Bueno, diferentes cosas de la misma forma. Entonces, pues bueno, vamos a dejar como codocitos, ¿no? Estas células en diana lo que te van a decir es que hay una disminución de la masa hepática funcional. ¿Y cómo lo cuadras? Cuando hay una disminución de la masa hepática funcional vas a tener hipocolesterolemia y vas a tener hipoalbuminemia. La característica pura de un proceso de disfunción hepática es que vas a tener disminución de la albúmina con globulinas dentro del rango. ¿Sí? Eso es el puro, pero a veces pura madre que encuentras ese patrón. Normalmente vas a encontrar también incremento de lo que serían las globulinas que te están indicando que hay un proceso inflamatorio. ¿Por qué razón? Porque dentro de las características de las enfermedades hepáticas muchas son inflamatorias. ¿Sí? Entonces tendríamos también microcitosis. La microcitosis nos va a sugerir una disminución de la masa hepática celular. Fíjate bien, si tú encuentras estas tres, es muy probable que el hígado esté afectado. Entonces estás empezando a acercarte a una posible hepatopatía, pero obviamente no es lo primero que vamos a hacer. Salud. Eso sonó como a tuberculosis, ¿no? ¿Fuiste tú, verdad? Sí, es que es mi amigo, estuvo en la clínica como 6 meses allá, entonces ya hasta le conoce uno eso. Bueno, entonces dentro de las pruebas de coagulación, bueno, ya hablamos del tiempo de formación de coágulo en tubo, y bueno, encontraríamos que las pruebas que normalmente mandas a hacer el laboratorio pues van a estar todas aumentadas. Eso sinceramente no tiene mucho chiste. Están aumentadas, bueno, entonces se puede asociar a que hay una disminución de la masa hepática. Y con respecto al examen general de orina, una característica que yo te pido que tengas simplemente es si en tu parcial, en tu tirita de orina, en tu química, tú encuentras que hay un aumento en el urobilinógeno, te va a llevar a pensar que ese paciente está enfermo del hígado. ¿Por qué? Porque después de que la bilirrubina pasa al hígado, se hace parte de la constitución del flujo biliar y sale al intestino, las bacterias van a degradar esos ácidos biliares, y dentro de las cosas que van a pasar en el metabolismo bacteriano es que se van a producir dos cosas: el estercobilinógeno, que le va a dar el color ocre de esas heces, y el urobilinógeno. Todavía no se sabe para qué chingados sirve el urobilinógeno, simplemente está, porque no se le ha encontrado hasta donde hice una revisión hace un año cuál era la función fisiológica del urobilinógeno. ¿Sí me siguen con esto? Como no se sabía cuál era la función fisiológica del urobilinógeno, pues simplemente pues se ha dejado. ¿Por qué razón? A pesar de que aparentemente no tiene utilidad. Porque en casi todos los procesos donde el hígado falla en la tasa de conjugación, gluconeogenación y excreción, el urobilinógeno va a empezar a aumentarse. Se relaciona pues con una falla hepática funcional.
¿Sí me siguen? Ojo, se relaciona. Sería muy decepcionante que digas urobilinógeno aumentado tiene una falla hepática. Así de sencillo no es. O sea, puede ser que sí, puede ser que no. Entonces creo que estos son pruebas, se les llama de tamizaje, o sea, que me va a ayudar a definir cuándo voy a pedir una cosa, cuándo otra. Bueno, nosotros también tenemos que si vas a encontrar bilirrubinuria como prueba tamiz para poder definir qué le voy a mandar medir al laboratorio, ojo, vean, en la clínica tenemos una característica y es que todo esto lo hacemos ahí junto al paciente. Le decimos al cliente, vamos a tomar la orina, le tomamos la orina y le hacemos las pruebas. ¿Qué pruebas? La tirita, el Heller y un centrifugado para sacar el sedimento. De tal manera que eso no lo envío al laboratorio. ¿Por qué no lo envío al laboratorio? Porque uno, es bien fácil de hacer. O sea, no tiene ningún chiste. Es más difícil llenar un examen clínico orientado a problemas que es una lectura de esto. 2, porque yo lo necesito para poder definir qué pruebas reales voy a enviar al laboratorio, porque es una prueba tamiz. 3, porque me aseguro que los cilindros los puede identificar. Después de 4 o 6 horas, depende de qué tanto agite la muestra y el calor que haya, los cilindros se despedazan. Puede tener cilindruria que te estaría indicando que puede tener un proceso intersticial renal, tubular renal, y uno no darse ni cuenta porque se despedazó en la quitada de la moto que te lo va a recoger. Y otra, si por alguna situación los enfrían la orina para luego remitirla, se forman cristales. Y es ahí donde dice, oh, tiene cristaluria. Y la verdad, a veces se toma eso como si fueran urolitos. Eso, y nada más la puntita es la misma mentira. No puedes tú decir que porque hay cristales hay urolitos. Claro, está mal dicho para que son urolitos. ¿Sí me explico? Entonces por eso es que es importante que tú lo hagas en tu clínica. Porque es una herramienta en la cual tú vas a basar, ahora sí enviar pruebas de verdad. Estas no quieren que sean de mentira, pero son tamiz, no son definitivas. Y lo otro, si lo quieres ver como un plato, pues una platita extra que te entra a la clínica. Y más con tanto tegua que hay, que pues sinceramente, mejor es que se quede acá, ¿no? Entonces, en el examen general de orina, si hay marcación de la bilirrubina, es importante que pienses en el perro que puede haber hemólisis y en el perro y gato que puede haber colestasis. Si es perro, de inmediatamente vamos a ver el frotis de sangre. ¿Sí me explico? Si yo voy a encontrar hemólisis, lo que quiero ver es ver si no hay esquizocitos, que son pedacitos de eritrocitos o esferocitos, porque eso ya me está acercando de una manera directa al diagnóstico. ¿Qué está ocurriendo? ¿Sí me están siguiendo la idea de esto? Bien. Una cosa que creo que vale bastante la pena es que en el sedimento, si yo encuentro cristales de urato de amonio y de biurato de amonio, de nuevo me está dando un indicio de que la masa funcional está disminuida. Si lo encuentro con acantocitos, si lo encuentro con codocitos, bueno, otra más. Entonces, si te fijas, vas cerrando. Y si viene con rubilinógeno, bueno, eso ya te está diciendo, oye, el hígado está mal, por favor no le des doxiciclina, ni le des corticosteroides como primera intención. No le administres cefalosporinas de tercera generación, que serían parte de los fármacos que estarían contraindicados en pacientes con una insuficiencia hepática. ¿Sí me siguen con esto? O sea, parte de la intención de todo esto es que nosotros podamos tener un diagnóstico certero, un diagnóstico muy clínico, y que podamos nosotros corroborar. ¿Por qué te vas a la mesa? Que podamos nosotros corroborar el diagnóstico ya con el laboratorio, con lo que vayamos a mandar al laboratorio. Y esto es muy importante. ¿Qué es hipostenuria? Seguramente muchos ya lo saben, pero esto de aquí a veces se tiene muy mal interpretado. Hipostenuria es toda densidad urinaria menor a 1100.
Isostinuria de 1008 a 1013, y todo lo que es arriba de 1013 es hiperstenuria. ¿Sí? O sea, casi todos los perros casi siempre están en hiperstenuria. Casi siempre. No quiere decir orina concentrada. Quiere decir que tiene una mayor osmolalidad que el plasma. Por lo tanto, cuando tú tengas un paciente con hipostenuria, ¿qué significa? Significa dos cosas. O que el riñón está funcionando muy bien, o que el hígado está funcionando muy mal. En términos generales, esa es la ventaja que tiene hacer la medición con el refractómetro. Si tú vas a utilizar el refractómetro clínico de Humana, por favor, trata de conseguirte el app de corrección o la tabla de corrección para que hagas la multiplicación y que de esa manera puedas definir cuál es la densidad urinaria real. ¿Me van siguiendo con esto? ¿Cuándo? Cuando esté menor de 1015. Porque siempre que está arriba de 1015 va a ser hiperstenúrico y no cambian los diagnósticos diferenciales. Pero si, por ejemplo, tú tienes un paciente que tiene 1010 de densidad urinaria o 1009 de densidad urinaria y es gato, puede ser que ese riñón funcione bien. ¿Por qué razón? Porque si el riñón tiende a eliminar más agua de la que recibe, quiere decir que hay funcionabilidad de los tubos. ¿Sí me explico? Porque tiene una orden, elimina más de lo que te doy. O sea, lo saca el glomérulo y todavía el tubo tiene la capacidad de sacar más agua. Como la diabetes insípida, por ejemplo, que no está realmente dañando el riñón, sino que está recibiendo una orden. Cuando tú tienes un paciente que tiene hipoalbuminemia marcada, debajo, por ejemplo, de 12 o de 1.2, me va a dar ese paciente que tiene hipostenuria. Entonces hay que estar incluyendo dentro de tus diferenciales al hígado. ¿Sí me estoy dando a entender? Ahora, señoras y señores ortodoxos de la medicina interna, hay 112 diferenciales para un proceso de alteración, tanto isostenuria como hipostenuria. ¿Qué enfermedad? Esto verificado por los teleformes. Obviamente, esta es una plática de generalidad, ¿estás de acuerdo? ¿No? De cómo hacer un acercamiento. Entonces, para hacer diagnósticos más o menos, pues tendríamos que ver más. ¿Sí me deben entender con esto, no? Llega este paciente, velo cómo está. Cuidado. El primer acercamiento estaba frío. Aquí se le estaba haciendo, digamos, apenas su acercamiento diagnóstico. Llega aquí, luego nos conectamos al concentrador de oxígeno. Se empieza a hacer la colocación de sus vías permeables. No se les deja un flujo alto si es que no están deshidratado, no tiene signos hipovolémicos. Sí, pues entonces él hace lo que habíamos hablado de terapia de fluidos. Y quiero que veas su microhematocrito. ¿Sí lo ves aquí? Está amarillito, está ictérico. Entonces, obviamente, estos pacientes son los que vamos a ingresar para verificar qué es lo que ocurre. Siempre que tengas un paciente con ictericia y sin anemia, inmediatamente tienes que pensar en hígado. Si hay anemia, está la dicotomía. Bueno, yo no sé si es hemólisis o el hígado con hemólisis. Siempre piensa que hay comorbilidad porque casi siempre hay comorbilidad. ¿Cuál fue la llave? Se encontró esto. Aquí está el microhematocrito. Aquí tenemos la reacción de Heller. ¿Eso qué fue? Eso sonó como que estás viendo cosas raras. ¿Qué hicimos? Ácido nítrico con orina. Esta línea blanca que tú ves aquí es proteína y enseguida una línea más oscura, lamentablemente, pues bueno, en la computadora se ve un poquito mejor, son ácidos biliares que están disueltos en esta línea. ¿Sí? O sea, cuando tú encuentras ácidos biliares disueltos en esta, de nuevo, ese hígado puede estar afectado. Ojo, aquí no te está diciendo, tiene tal cosa, te está orientando para que puedas tú entonces pedir una prueba específica. ¿Me estoy dando a entender por esto? ¿Alguna pregunta que tengan?
¿no? Este mismo paciente con flash. Ve nada más aquí cómo está. Se ve aquí ya con más luz, mucho más clara lo que es la línea de los ácidos biliares. Esta la puse inclinada para que se viera más grande. Y ve la densidad urinaria que tenía este paciente. Como 1021, 1022. Ahora quiero que veas. ¿El color que tiene esta orina corresponde a la densidad urinaria? Definitivamente no. Por eso que encuentras ahí los ácidos biliares. ¿Ácido nítrico? Sí, con ácido nítrico. ¿Ya les venden ácido nítrico aquí en Colombia? ¿Sí? Bueno. Bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Bueno, vamos a meternos pues en materia. Nosotros te sugerimos, o nosotros hacemos este perfil hepático en la clínica. Y el hepático que siempre va con un plus es este de aquí. Este más los ácidos biliares. Cuando nosotros hacemos esto, es para responder 3 preguntas. Si toda la prueba previa me dice, ¿sabes qué? El hígado puede estar afectado. Si el hígado puede estar afectado, Iván, entonces tengo que preguntar 3 cosas. Le voy a decir a Camila que me vea cómo están los flujos biliares. ¿Sí? Y entonces lo que vas a hacer es tanto ecografía como perfil hepático. Quiero saber si hay una masa, un granuloma, cualquier otra cosa. Camila, por favor, busca eso. Función, Camila no nos puede decir nada, porque eso no se ve. O sea, si tú encuentras y sospechas que hay un proceso en la química, recomendación, siempre respáldalo con imagen. Y siempre, si puedes, respáldalo con funciones. Hay que hacer funciones para poder verificar mediante la citología si los cambios que estás encontrando pueden ser inflamatorios crónicos o neoplásicos. Eso es algo indispensable, doctoras y doctores. Si nosotros queremos acercarnos a hacer una medicina más específica, tenemos que respaldarnos al menos en una citología guiada. Porque de otra manera, ¿qué vamos a tener? Pues simplemente, está enfermo del hígado, vamos a darle glicopan, cambio de alimento y no sé qué otra cosa con antioxidantes y limarina y esa cosa que se utiliza para los borrachos, que también se utiliza ustedes lo utilizan mucho aquí. Esa es un antioxidante al fin y al cabo, proviene de un aminoácido. ¿Sí me debo entender con esto? No. Y dicen que es muy bueno, pero ¿bueno para qué? Es una primera pregunta que tendríamos que hacernos. Déjame decirte una cosa. En las pruebas hepáticas, generalmente, deben de estar incrementados los niveles de al menos 5 veces las transaminasas para poder considerar que están incrementadas. Porque el hígado tiene una función centinela. Entonces, todo lo que les afecte al páncreas, al vaso o al intestino, o sea, por el simple hecho que el perro tenga diarrea o te hayas manchado con la dosis de doxiciclina, va a tener aumento de las transaminasas. Podríamos hacer aquí un buen estudio si ahorita alguien, muchas personas de ustedes que no han bebido alcohol, tomar una muestra y mañana, después de las 1000 botellas que va a haber en la fiesta, volver a hacer unas personas a tomarlo para que vean cómo se elevan esas transaminasas. Y no quiere decir que se estén muriendo. Señor, una muestra después de haber tomado algo salen muy altas. El doctor es conocedor. Claro, por supuesto. Pero hay que ver que, mira, aquí yo creo que una de las cosas importantes es ver qué es muy alto. ¿Sí me explico? Y ahí es donde en consenso mundial, todo esto liderado por la doctora Sharon Center, ella está en Cornell, se han llevado a cabo, de acuerdo al rango crítico máximo, es decir, cuánto es el valor máximo que te dice ese laboratorio, ese aparato que tienes para las transaminasas. A partir de ese valor, ¿cuánto se puede considerar anormal? Pues resulta que esos valores tienen que multiplicarse por 5, es decir, 5 veces incrementado, para considerarse como que el aumento es irrisorio. Si tu laboratorio te reporta, son 70, como ejemplo, porque la variabilidad, de acuerdo a la técnica de laboratorio, por ejemplo, nada más de ALT, es de 60 ALT a 110, ¿mande? Es como una variabilidad, ¿no? Entonces lo que te reporta el laboratorio eso lo tomas como rajatabla.
Suponiendo que son 70, 7 por 5, 350. Todo lo que esté debajo de 350 te tiene que dar risa, güey. Se elevó, güey. Ve y cómprate un huevo de gallina negra traída desde el Caquetá. Se lo vamos a pasar y en 3 días vas a ver cómo esas transaminases empiezan a bajar. Porque va a ser autogestionable. Si le das silimanina, bravo, se va a bajar. Tienes que darle algo, porque si no el cliente va a decir, es que no le dio nada. ¿Sí me explico? Pero ¿sabes que esto se va a disminuir? Porque es un aumento irrisorio. ¿Cuándo sí se pone dura la cosa? Cuando tiene 1500 ALT, 4000, 10000. ¿Sí me explico? Esos casos los ves y dices, ay carajo, esto sí está feo. ¿Cómo hace la punción? ¿Cómo? ¿Cómo hace la citología? La citología, pues por punción de energía con ecografía. Si usted quiere hacer eso, creo que hay varios ecógrafos en su ciudad, debe de haber ecografistas, pídale que le enseñen. Normalmente creo que todos los médicos lo pueden hacer, claro, le van a tener que cobrar. Pero pídale, digo, yo ahorita le puedo decir, tienes que ver, colocar, sinceramente, eso sería mejor que le agarre la mano y que le hagan las inclinaciones, que es lo más adecuado, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, súper. Bueno. ¿Cómo? Tengo oído de casi muerto, doctor, de física. Bien, entonces, ¿cuáles son los indispensables de todos los que están acá arriba? Estos de aquí. Si tú no tienes, por ejemplo, una AST incrementada, solamente tienes que mandar medir CK si tú quisieras de manera alternativa. Porque de esa manera te puedes decir si esa AST está elevada, porque hay un daño muscular o no. Pero bueno, aquí lo que quiero, doctor, es que tomen nota, foto, o que mañana les va a empezar a llegar a todos los que se inscribieron con su correo electrónico en la página que les derivaba el QRT que está allá afuera, esta presentación tal cual. Lo importante de esto es que tú veas que urea, colesterol, albúmina, amoníaco y una parte de bilirrubina, todo esto de aquí te va a decir si es que el hígado funciona o no. O sea, si tú tienes en un perfil prequirúrgico ALT, AST, eso es una risa porque ahora si están incrementados no vas a tener afección. La ALT y la AST es un marcador de estructura. Como es de estructura, aún así parezca que es una de estructura hepática. Puedes meterte, ¿por qué? Porque no involucra lo que es la función. ¿Sí me siguen con esto? Pero ojo, si la albúmina está baja, es algo, güey. Si el colesterol está bajo, y si encuentras estos dos más urea baja, ahí sí, por favor, preocúpate. ¿Sí me explico? Pero tienen que ser valores bajos. Por ejemplo, una albúmina, para que tú digas, esto es por una enfermedad hepática con insuficiencia hepática grave, debe de estar debajo de 12 gramos sobre litro o 1.2 miligramos sobre decilitro. No 1.8, 2.2. ¿Sí me explico? Eso es de risa, eso no es bajo. Por lo tanto, como sugerencia, cuando usted vaya a mandar un examen para que le ayuden a interpretar qué puede tener el paciente, manden los resultados que te da el laboratorio, no decir albúmina baja, transaminasas altas, eso no dice nada. ¿Sí me sigue? Bueno, puede ser, este es un gatito que tuvo una lipidosis hepática. Esto y esto pueden a veces no corresponder a lo que serían las tendencias que normalmente se tienen establecidas. Y te voy a explicar ahora sí rápidamente por qué. Básicamente, bueno, ahorita vamos a seguir la otra. En México, estos son los productos que normalmente tenemos para nosotros poder tratar al hígado. Son productos que no son, o sea, la mayoría son antioxidantes. O sea, si te vas a la clasificación y dices, pues estamos dando antioxidantes a los pacientes. Aquí dentro de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que por lo general, para tratar al hígado tienes que evitar dos cosas. Que haya un balance proteico negativo. Tienes que comer, tienes que aportar proteínas para que ese hígado funcione.
al contrario de lo que a veces algunas opciones mercadológicas tendenciosas han llevado a cabo, como es, tiene las transaminasas altas, dale alimento hepático. Oye, luego, tiene ictericia, dale alimento hepático. Si me explico, sospechas que está enfermo de hígado, dale alimento hepático, para no decir marcas. ¿Y qué es esto? Restricción de proteínas. Cuando muchos de estos pacientes lo que requieren es aumento en el aporte de proteínas. Eso sería la muerte lenta. Me acordé de la cesárea que hicimos química. Eso sería la muerte lenta. Por lo tanto, si tú tienes un paciente que tiene amoníaco alto, ahí sí, el hepático. ¿Sí me explico? Pero ¿qué pasa cuando ese amoníaco está normal? No hay que restringir la proteína, sobre todo si está con hipoalbuminemia. Debes de suplementar. Dale un alimento entérico y empiezas a dar por cada 100 kilocalorías al menos un suplemento de 10 gramos de proteína por cada 100 kilocalorías. O sea, sacas el requerimiento energético basal, sobre eso vas a sacar por cada 100, 10 gramos de proteína extra, y es la manera en la cual tú vas a empezar a hacer la suplementación. Aquí adelante hay lugares, si quieren. Las doctoras no muerden ropa. Tú eres de la costa, eres más peligroso. Bueno, fíjate, dentro de la globasaba hay 7 clasificaciones de enfermedades hepáticas. Este ya es un consenso. Dentro de estas 7 clasificaciones, lo que nosotros vamos a tratar de hacer es encasillar cuándo va a ser quirúrgico y cuándo va a ser de tipo medicamentoso. Y obviamente elegir a